situación de las cárceles en nuestro país parece ser un tema recurrente, lamentablemente por cosas malas, no por cosas buenas. En este caso, la semana pasada, el miércoles 7, hubo un enfrentamiento entre reclusos en uno de los módulos del CONCAR, donde uno de ellos terminó siendo asesinado de una forma que se dice, bueno, tiene que ver con algunas bandas o organizaciones delictivas de otros países, básicamente centroamericanos, que bueno, lo apuñalaron y después lo terminaron prendiendo fuego, envolviéndolo en colchones. Hubo otros dos presos que resultaron quemados. Bueno, esa puede ser una postal de cosas que suceden hoy en el sistema carcelario uruguayo. Nos está acompañando Álvaro Garcés, excomisionado parlamentario para las cárceles, asesora en el Partido Nacional también sobre los temas de seguridad. Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Cuando escuchás eso, ¿qué decís? Cuando ves que pasan estas cosas, decís otra vez lo mismo, esto sigue igual, esto se está complicando, ¿cómo es la historia? Primero, lo que tú decías, el problema de la violencia en las cárceles es recurrente, esto no es nuevo. Sí llama la atención en los niveles de violencia que se han alcanzado. Es decir, por un lado, ¿Eso ha cambiado, decís vos? Sí, ha cambiado en algunos códigos de relacionamiento. Los códigos de violencia son cada vez peores, cada vez se han ido perdiendo más las pautas de relacionamiento. Me acuerdo que hace unos años los reclusos más viejos me decían, mira, yo con estos muchachos jóvenes yo no puedo, no me entiendo, nos roban en la propia celda, esas cosas antes no pasaban, se meten con la familia en la visita. Por ahí hay una cuestión de relacionamiento que se ha ido deteriorando, pero además ha ido aumentando cuantitativamente la violencia. En este momento tenemos, en lo que va del año 2016, más muertes violentas que en el año 2010, incluyendo el incendio de Rocha. Se habla de 31 muertos, o sea, muertes violentas en las cárceles en lo que va de este año. Sí, y antes del fin de año lamentablemente vamos a llegar a más. Todo parece indicar que esto no se va a detener, es decir, porque cuando una situación de violencia se instala, además hay que decirlo, no es que en todas las cárceles está pasando, esto está pasando fundamentalmente en el CONCAR y algo que ha pasado en el Penal de Libertad. Entonces, si tú comparás la tasa de homicidios de todo el sistema carcelario con respecto a la tasa de homicidios en la sociedad, te da una diferencia que es de 30 a 35 veces mayor. Pero si tomás nota que de los 30 a 31 reclusos que murieron en enfrentamientos violentos, la inmensa mayoría ocurrió en el CONCAR, entonces tenés una tasa de homicidios que es comparable a una región que está en guerra. Y eso es lo que está pasando, es una especie de guerra interna donde hay bandas, donde los funcionarios tienen temor no por cobardes, sino porque sienten que no tienen respaldo. Y es hora que las autoridades reaccionen rápidamente. La primera medida es la que ya se debió haber tomado. La primera medida es que no se instalara este clima de violencia. La segunda no debería ser que le pasen... ¿Cómo se frena algo así tan fuerte? Es evidente que en lo inmediato hay que tomar acciones de forma tal que la Guardia Penitenciaria esté en condiciones de disuadir una vez que se instala un episodio de este tipo, es decir, que tengan la capacidad de intervenir. Razonemos, si hay un episodio de violencia abierta en un barrio, ¿qué hace la policía? Interviene y utiliza la fuerza. La fuerza hay que utilizarla de acuerdo a lo que establece la ley de procedimiento policial, de acuerdo a un principio de racionalidad y un principio de ponderación. La racionalidad, no es necesario explicar cuál es la actuación racional en el uso de la fuerza y cuál no lo es. Y la ponderación implica que el uso de la fuerza tiene que causar menos daño de aquello que está tratando de evitar. Cuando no se hace uso de la fuerza y se deja que los procesos de violencia continúen, y bueno, la violencia sigue hasta que para por sí misma. Bien, buscándole una explicación a por qué esto sucede en algunos módulos del CONCAR y no sucede supuestamente con este grado de virulencia en el resto del sistema carcelario. ¿Cómo le explicas eso a la gente? Hay que entrar a analizar cuál es el tipo de reclusión que se practica en esos lugares. Cuando hay violencia intragrupal, eso es el resultado de malas prácticas institucionales. La violencia tiene dos grandes formas. La violencia institucional, por ejemplo, por exceso o mal uso de la fuerza, cuando se rompe ese criterio de racionalidad o ponderación. Y la otra forma típica es la violencia intragrupal. Ahora, la violencia intragrupal no es un fenómeno que se dé por generación espontánea, sino que está directamente relacionado con malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas? Parece que se ha perdido el rumbo, que la reforma penitenciaria venía avanzando, que había niveles de inversión interesantes, que se estaban empezando a modificar algunos escenarios, desde lo físico y desde los códigos de relacionamiento, pero llegó un momento que el gobierno le puso el freno de mano a esto, le quitó la prioridad. Y basta recordar ¿Cuándo pasó eso? Y eso pasó en este periodo de gobierno. La acción es la medida del interés. Si tú repasás en la ley de presupuestos qué hay sobre cárceles, qué hay de nuevo, hay un artículo donde se dice que
el Parlamento le encomienda al Ministerio del Interior que nombre una comisión para que estudie un cronograma y proponga un cronograma para que las cárceles salgan del Ministerio del Interior. Hace 6 años, los partidos políticos, en aquel momento 4, con representación parlamentaria, construían un acuerdo interpartidario de seguridad, el documento de agosto de 2010, un documento interesante, yo lo he estado releyendo en estos días. Y realmente es una pena que de todo lo que se acordó, que eran decenas de puntos, y eran varios con respecto al sistema carcelario, recuerdo un numeral tercero, que tenía algo así como 10 ordinales. Y ahí se hablaba de todo un sistema penitenciario distinto. Algunas cosas se cumplieron, pero básicamente el resto no. Entonces, es realmente una lástima y es preocupante más que una lástima, que se le haya quitado la prioridad a la reforma carcelaria, porque esto implica descuidar un flanco de la seguridad pública, y eso es lo grave. Acá el problema es que en Uruguay hay barrios que tienen tasas de homicidios comparables a las peores zonas del continente. Latinoamérica sigue siendo el continente más violento del mundo, y Uruguay tiene algunos barrios en la zona metropolitana, Montevideo y zonas adyacentes, que tienen tasas de homicidio comparables a las peores del continente. Pero además, si tú analizás específicamente el nivel de violencia y de homicidio dentro de las cárceles, entonces te vas más arriba todavía. Y en ese sentido, no sé cómo va a ser el gobierno para cumplir la promesa electoral que hizo Tabaré Vázquez cuando era candidato y dijo que iba a bajar. ¿Que no es viable? No, es que no, por este camino, no solo, no va a bajar la reincidencia al 30%, ni los hurtos ni las rapiñas en un 30%, en la medida en que hay instalado un clima de violencia desatada en las cárceles, que lo que permite presagiar es que esa gente cuando salga va a seguir comportándose en forma violenta. Álvaro, el Uruguay suele carecer, es uno de los problemas que tiene no solo el área esta, tiene en muchas áreas, de datos concretos, de información. Y de memoria, ¿En qué nivel, de datos y de memoria. ¿Qué nivel de reincidencia existe hoy en el Uruguay? Bueno, ahí tenemos una discusión. El Ministerio del Interior dice que logró en 4 años lo que España logró en 15, no sé en base a qué lo afirma, pero según el Ministerio del Interior la reincidencia, yo recuerdo que el ministro Bonomi, recuerdo haber escuchado que la reincidencia ya estaba en el orden del 50%. Optimismo por lo menos en el mejor de los casos, sino mala medición de los datos. La reincidencia está por encima del 60%, y en ese sentido no ha habido una modificación sustancial. El dato un dato escalofriante hace unos perdón, tenemos días. El dato de los reincidentes que cometen delitos y son atrapados, pero el dato global de la reincidencia, como tenemos una cifra oculta de delito muy importante, no lo sabemos. Como no sabemos cuántas rapiñas hay, sabemos las que se denuncian. Te decía un dato escalofriante, no sé si lo viste, que decía que de los procesados en lo que va de este año, casi un 90% tiene menos de 22, 23 años. Sí, eso impresionante. Es impresionante y acentúa una tendencia que se viene dando hace más de una década. El 75% de la población reclusa tiene menos de 35 años. Vos comparás la pirámide poblacional de una cárcel como Concaro, de todo el sistema carcelario, y la pirámide de la población en general, y te da que son 2 países distintos. Un país de población envejecida tiene un conjunto grande de reclusos, porque en Uruguay hay una población carcelaria muy importante, y parece que los datos corresponden a 2 cortes etarios completamente distintos. Es muy difícil explicar a la gente a veces las políticas de rehabilitación en un país que es un país... Sobre todo cuando no hay una política de rehabilitación, ahí es más difícil explicarlo. ¿Tú decís que no existe hoy una política de rehabilitación? No, hay algunos propósitos, hay algunas expresiones de buena voluntad. En este momento lo que justamente se ha perdido es el rumbo. ¿Cómo se puede hablar de una política de rehabilitación o de inclusión, de ayuda postpenitenciaria, cuando tenés una cantidad alarmante de violencia, tenés el 75, el 80% de la población reclusa en consumo activo de drogas dentro de la cárcel? ¿Cómo haces para tener una política de rehabilitación si tenés ocio compulsivo, es decir, ocio obligado? Metés a un montón de gente, la encerrás en las celdas y no le das la oportunidad de trabajar y estudiar. Es verdad que hay algunos ejemplos que son interesantes. Yo creo que la cárcel de Punta de Rieles es un ejemplo de buena práctica. El tema del polo industrial en Concar ha ido evolucionando, pero eso no es la generalidad del sistema carcelario. Y lamentablemente en muchos aspectos se ha ido retrocediendo. Y cuando se retrocede en el sistema carcelario, cuando hay una mala gestión de la privación de libertad, se hipoteca un flanco muy importante de la seguridad pública. El problema de fondo es qué va a pasar con todas esas personas cuando retornen a la vida en sociedad. ¿Qué razón tenemos para pensar que si se andan matando, andan a las puñaladas mientras están encarcelados, que no hagan lo mismo cuando salen al barrio? No hay razón como para sostener una esperanza de ese tipo. Es decir, eso en todo caso se construye con políticas de seguimiento y de tratamiento, que es lo que está faltando. Álvaro, gracias por habernos acompañado hoy. Por lo menos para poner sobre la mesa un tema que, bueno,
genera preocupación, ¿no? Gracias y a las órdenes. Gracias por venir. Nosotros vamos a la pausa, seguimos aquí en Contrapunto.